Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Comenzamos una nueva semana. En este lunes vamos a leer palabra del Dios Altísimo y lo que el Espíritu Santo nos dé, pues eso vamos a desglosar en la porción bíblica que tenemos para hoy. Gracias de mil amores a nuestros televidentes de Virtual TV 1103 de Claro. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. También a nuestros amables televidentes de nuestro canal de YouTube, Reflexiones TV, y a todos nuestros amigos del WhatsApp y de Facebook. Gracias por estar ahí. Que el Dios Altísimo les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. En este lunes hemos titulado Testimonio de la Resurrección. Recuerde siempre, dele a like, dele a me gusta, comparta esta transmisión con todas las personas que usted ama y a lo que usted cree que no ama también. Porque si usted cree que no ama a alguien, creo que a ese es quien más debe amar. Leemos en el nombre del Dios Trino, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Primera de Corintios 15 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía la iglesia de Dios y no merezco ser llamado apóstol. Bueno, testimonio de la resurrección, pero esto tiene mucha tela por donde cortar. Miren que Pablo está dando el testimonio de la resurrección, porque en su tiempo Pablo no conoció personalmente a Jesús. El apóstol Pablo era apenas un estudiante de la escuela teológica del maestro Gamaliel, y aunque fue uno de los más aprovechados y quizás el que más aprovechó, porque no se habla de nadie en particular, así como se habla de Pablo, de los aventajados alumnos de Gamaliel. Por eso es que cuando Dios no escoge a usted, mire, escuche la voz de Dios, porque Dios no escoge nada que no valga la pena. Si Dios lo llama a usted y usted escucha el llamado, es porque usted vale para Dios. Todos valemos. No es que nadie no vale, no me vayan a malentender. Todos valemos para Dios porque somos sus criaturas. Pero hay algunos que se van a la concupiscencia de forma desmedida y se les olvida que hay un Dios al cual tenemos que dar cuenta. Pero Dios nos ama a todos. Dice la palabra que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Esto significa que todos debemos venir al arrepentimiento, y en esta semana pues tenemos preparado una serie de entregas de los versículos que hemos escogido para esta semana, que usted se irá dando cuenta de cuán grande es Dios y que el llamado es en serio. Así que el apóstol Pablo da testimonio aquí de que Cristo resucitó y que se le fue apareciendo. Cuando habla aquí que se le apareció a Cefas, está hablando de gente importantísimos para el evangelio, que se le presentó a Jacobo. Jacobo era uno también discípulo de Cristo, y está hablando de que a él se le apareció y que él se considera el último abortivo. Por eso es que, mire, se considera, Pablo no se consideraba llamarse apóstol, aunque Cristo lo constituyó apóstol, y él dice que de los apóstoles él es el más pequeño, que como abortivo se le apareció Cristo, pero que él no se considera prácticamente ser un apóstol porque él fue perseguidor de la iglesia. Muchos de ustedes conocen la historia de Pablo, que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia de Cristo.
que llegó a perseguir de tal manera a los cristianos porque Pablo era fariseo. Pablo pertenecía a los fariseos y era fariseo de nacimiento. O sea, esa doctrina que imponía mayor fuerza y mayores obligaciones a los que querían ser salvos a través del mismo Señor, a través de la ley de Moisés antes, porque los fariseos, muchos de ellos abandonaron el fariseísmo. Es decir, no era que seguir la ley de Moisés era pecado, era que ellos la seguían con tal contundencia que se convertían en dictadores, porque entonces forzaban al pueblo a cumplir, a llevar la ley, y a llevar yugos que ellos mismos no, ¿se me entiende? Ellos no cumplían. Entonces Pablo era uno de esos fariseos que incluso ya hablaremos en otra oportunidad respecto a Pablo, porque nuestro tema es el testimonio de la resurrección. Y no queremos abundar mucho en cuanto a la persona de Pablo, aunque hay mucho que decir. Pero Pablo es un gran ejemplo. Veremos ya después, si en la próxima semana o en los días, en las próximas, pues podemos sacar algún par de entregas en este espacio de reflexiones bíblicas que nos puedan ilustrar o que los puedan ilustrar a ustedes, los que no conocen la trayectoria de Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo, que no se llamaba Pablo, adquirió el nombre porque el Señor te transforma. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él te cambia, Él te transforma. Entonces Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que perseguía la iglesia. Pero bueno, nos estamos metiendo demasiado en lo que no nos corresponde por ahora, porque no es el tema nuestro. El testimonio de la resurrección nos dice a nosotros que Cristo no solamente murió y fue sepultado, sino que el único que resucitó y ascendió. También en esta semana hemos preparado algo respecto a la asunción de Cristo. Y que se le apareció. ¿Por qué se le aparece Pablo a Cristo? ¿Y por qué él da ese testimonio tan firme, tan fiel sobre Cristo Jesús cuando Él se apareció? Bueno, pues resulta que Pablo real y efectivamente en esa oportunidad iba a perseguir la iglesia y Cristo se le reveló. Volvimos a meternos otra vez en el asunto de Pablo, pero es que la firmeza con que Pablo habla de la resurrección tiene que ver con esto, porque él fue testigo de la resurrección, no porque conoció a Cristo antes, sino por la revelación que Cristo tuvo en Pablo en ese momento, en el momento en que él se le apareció. Y él dice aquí que se le apareció a tantos, o sea, él está dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y es como decimos algunos cristianos que Cristo murió, está bien, por nuestros pecados, se entregó él a sí mismo. Pero lo importante de Cristo no fue que él murió por nuestros pecados. Lo importante y la confirmación del perdón de nuestros pecados y del camino a la vida eterna consiste en la resurrección de Cristo. Es lo más importante que hay, porque al haber resucitado, pues se consumó lo que se había hablado de él, de la venida del Mesías, de lo que habría de sufrir, de cómo habría de morir, hasta de cómo habría de entrar a Jerusalén el Mesías. De esa manera se hablaba de Cristo antes, mucho antes de él nacer, porque como él dijo, de mí dan testimonio la ley y los profetas. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice la misma palabra, en vano sería nuestro evangelio. Ya hemos llegado al final por nuestra parte en Reflexiones Bíblicas en este lunes. No olvides que tienes una cita con Cristo Jesús. Puedes ir a una iglesia, lee tu Biblia, ve a una iglesia y busca la forma de conectarte con el pastor para que puedas recibir a Cristo como tu Salvador.
Su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.